vosotras y a Juan Santiago por la excelente afluencia con tal estimado público esta tarde. Es algo muy deseable y de verdad que nos alegra mucho que el tema despierte tanto interés y que la colaboración entre Camp Santiago y el Heidelberg Center de América Latina, que ahora tiene más o menos 2 años y medio de edad, despierte también tanto interés. Estaba comentando justo antes del evento con la directora ejecutiva de Camp Santiago y con otros colegas que nos acompañan, que ha sido una colaboración de 2 años y medio muy fructífera. Llevamos ya varios conversatorios, tenemos también intercambio de jóvenes abogados, ¿no?, que se incorporan como profesionales en prácticas al Camp Santiago gracias a las oportunidades que el centro nos brinda. Tenemos también otras ideas que estamos explorando. Y es algo estupendo ver que los instrumentos que se firman y para lo que el Heidelberg Center para América Latina fue creado y establecido hace 22 años y medio por la Universidad de Heidelberg acá, es estupendo ver que encuentran un desarrollo tal. En ese sentido, muchísimas gracias otra vez, de verdad, por la apertura y por la excelente acogida siempre de todas nuestras ideas y por las propuestas también tan buenas. Yo no quiero robarles más tiempo, simplemente quiero explicarles a quienes nos acompañan hoy por primera vez dónde están. Están en el Heidelberg Center, somos el campus para América Latina y el campus en América Latina, que es la Universidad de Heidelberg, una universidad de excelencia de Alemania, tiene acá desde el año 2002. Más o menos ahora mismo estaríamos cumpliendo 23 años, me estoy dando cuenta. Creo que lo he hecho en abril, fue nuestro cumpleaños, nos olvidó celebrarlo, pero el 20 lo celebramos bastante bien. En 2 años espero también tener la ocasión de hacer algo un poco más grande. Nosotros somos un centro dedicado a los estudios de posgrado. Junto con la Universidad de Chile tenemos un magíster en Derecho Internacional con foco en comercio, en inversiones, pero también en arbitraje, codirigido por la profesora María Teresa Infante, que también nos acompaña y siempre está muy presente en el programa y en todas nuestras actividades. Tenemos magísteres en otras áreas. Tenemos un fuerte programa de educación continua en distintas áreas, desde la comunicación hasta los sistemas de información en salud, pasando por cuestiones bien trascendentales, bien actuales, como la mediación en situaciones de interculturalidad y migración, o la litigación del cambio climático, los derechos humanos y las empresas, por ejemplo, ¿no?, en el marco del gran tema que supone hoy en día para las empresas la línea de responsabilidad, de sustentabilidad corporativa, ¿no?, de responsabilidad social. Pero somos un centro, sobre todo, que es capaz de desarrollar, de implementar y de mantener exitosamente todos esos programas gracias a su espíritu colaborativo y cooperativo. Sin nuestros partners chilenos o latinoamericanos no podríamos estar aquí y no podríamos funcionar. Somos un equipo diverso y somos un equipo y un centro abierto y significado por el diálogo y por la colaboración. En ese sentido, creo que eventos como los de hoy reflejan muy claramente este espíritu. Primero, porque estamos haciendo algo en un área que atañe a muchísimos, a más de 350 egresados y egresadas hasta ahora. Muchos nos acompañan también estudiantes actuales y nos acompañan profesores del magíster. Pero también lo refleja por la diversidad de los panelistas. Tenemos al profesor Petersen, que nos acompaña desde hace muchos años en el programa y a quien tenemos la suerte de poder recibir presencialmente cada año o cada 2 años y que viene desde Alemania. Nos acompañan profesionales de la práctica jurídica, árbitros, árbitras, en este caso Paulina, y nos acompañan personas con distintos perfiles de distintos lugares, ¿no? Y estamos además hablando de un tema donde también el componente internacional y el componente interinstitucional es indudable.
En ese sentido, creo que tanto quienes están aquí como quienes van a hablarnos, como la temática que nos ocupa, refleja muy bien las líneas con las que Heidelberg Center viene trabajando desde hace tiempo y las líneas con las que desde luego queremos seguir trabajando. Nosotros siempre estamos abiertos a propuestas, a ideas, nos gusta mucho conectarnos con la práctica. Para nuestros estudiantes es también algo valiosísimo, así que por favor, si vienen de estudios jurídicos, de instituciones, yo les invito a que hablen con el grupo de estudiantes que nos acompañan, con los jóvenes egresados también y viceversa. Quienes están estudiando este año con nosotros, conéctense porque para eso hemos creado este tipo de eventos que, como mencionaba la doctora Andrea Lucas, tienen lugar en el marco de las actividades que estamos fortaleciendo en la red de alumni Heidelberg dentro del área de Derecho. Así que sin más, les deseo que tengan una muy feliz velada, un estupendo intercambio y a que nos visiten de nuevo. Muchísimas gracias. Ahora, la palabra es bienvenida. Vamos ahora, de modo muy sucinto, voy a hacer una pequeña reseña del caso para que luego tengamos el honor de escuchar a nuestros expositores en esta tarde. El caso se inicia a partir de una demanda que recibe Soles hace 4 años atrás, que fue notificada por Interconexión Eléctrica S.A., presentada ante el SEADI en un caso contra el Estado de Chile, siendo alegando una violación al capítulo de inversiones del Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Colombia. El caso se relaciona con la construcción de una línea de transmisión eléctrica y retrasos que sufrió la empresa entre marzo del 2019 y febrero del 2020. El 13 de diciembre del 2024, el Tribunal de Arbitraje decide dicta el laudo recientemente, donde se deniegan las objeciones sobre la jurisdicción planteadas por la demandada. Se concluye que la resolución es exenta, que establecía multas regulatorias al artículo del tratado entre Chile y Colombia, y por unanimidad se desestima el resto de las reclamaciones de la demanda. Hubo una solicitud de rectificación que fue resuelta el 11 de marzo del 2025, y aquí estamos un poco más de un mes después en este conversatorio para hablar del caso. Es por todos conocido que Chile ha avanzado en convertirse en un estado receptor de inversión en estos últimos años. Muchos de ellos se rigen por acuerdos comerciales que incluyen capítulos de inversiones no tradicionales. Por eso es interesante también esta causa, ver cómo se ha resuelto y a la que se suman las pocas causas que todavía Chile tiene en contra en las cuales demanda. Es en este escenario donde nuestros expositores se van a situar, nos van a comentar el caso desde su mirada y en esa alianza podemos obtener de ellos y cómo puede ser trascendente este caso respecto a la realidad del arbitraje general y también con la participación de. Voy a comentar entonces la estructura del conversatorio y les voy a pedir entonces que a nuestros expositores se pueden subir, por favor, amablemente. Primero voy a presentar al profesor Nils Petersen, que se desempeña como profesor de Derecho Público de la Universidad de Münster, es profesor de Derecho Público, Derecho Internacional y Derecho de la Unión Europea, al cual ingresó luego de terminar su habilitación, y es profesor nuestro del Máster en Derecho Internacional que ejercemos hace más de 20 años aquí en conjunto con la Universidad de Chile y la Universidad de Heidelberg. Posteriormente vamos a tener el análisis del caso propuesto por el magíster Ricardo Vázquez. Por favor, adelante, Ricardo, que es socio fundador de Vázquez, Urra Abogados y árbitro reconocido del CAM desde el año 2021 en adelante. Previamente, en el año 2017, Ricardo ha sido nombrado parte de la lista de árbitros del CEAD. Luego tendremos el honor de escuchar a Paulina Riquelme, que desde el 2018 es socia fundadora de IDO, no sé si lo que bien, ahí me van a ayudar. La firma es una abogada especializada en causas ambientales y en arbitraje también relacionado con causas ambientales y obviamente también es parte de la lista de miembros del CAM desde hace varios años. En primer lugar va a hablar el profesor Nils Petersen, donde va a dar unas palabras en relación con el caso, y luego dejo la palabra a Paulina y Ricardo que nos puedan apoyar en sus visiones del caso. Muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias, Andrea. Muy buenas tardes a todas y todos. Es un placer estar aquí con ustedes y ofrecer unas breves palabras introductorias para enmarcar nuestra discusión sobre el caso de arbitraje de inversión interconexión eléctrica contra Chile. En lugar de centrarme en los detalles del laudo, tenemos los panelistas aquí que son los expertos del caso. Quisiera abordar el caso desde una perspectiva más amplia y externa, la de un observador europeo. Desde ese punto de vista, interconexión eléctrica contra Chile no es simplemente una controversia entre un inversionista colombiano y el Estado chileno. Es también representativa de una dinámica más amplia que sigue marcando y cada vez más cuestionando la legitimidad y la estructura del arbitraje internacional de inversiones. Este arbitraje se llevó a cabo en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Chile. El caso refleja inquietudes persistentes sobre el margen de maniobra regulatoria, la independencia judicial y la legitimidad de los tribunales arbitrales que deciden sobre asuntos delicados de política pública. Europa lleva tiempo enfrentándose a estos mismos desafíos. La reacción crítica frente al arbitraje de inversiones ha desembocado en lo que podría describirse como un desmantelamiento judicial del arbitraje intraeuropeo. En su sentencia ACMEA de 2018, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que las cláusulas arbitrales en los tratados bilaterales de inversión contra Estados miembros de la Unión Europea eran incompatibles con el derecho europeo. Esta jurisprudencia fue ampliada en los casos Comstroy y PL Holdings y ha llevado desde entonces a la terminación coordinada de decenas de tratados bilaterales entre Estados miembros. Más aún, la saga del caso Mikola, en la que se consideró que un laudo arbitral violaba las normas europeas sobre ayudas de Estado, evidenció el profundo conflicto entre las obligaciones de los tratados de inversión y los principios constitucionales del orden jurídico de la Unión. Como consecuencia, Europea se está alejando del modelo tradicional de arbitraje de inversiones. La Unión Europea impulsa ahora modelos alternativos de resolución de disputas, incluyendo la creación de una corte multilateral de inversiones con jueces permanentes, mayor transparencia y posibilidad de apelación. Un intento de legitimar nuevamente la protección del inversor dentro de un marco más afín del derecho público. Desde esa perspectiva europea, interconexión eléctrica contra Chile plantea interrogantes conocidos. ¿Cuál es el equilibrio adecuado entre la protección del inversor y el espacio regulatorio democrático? ¿Deben los tribunales internacionales tener la facultad de revisar decisiones de política pública adoptadas por estados soberanos y democráticos, especialmente en sectores como la energía, la salud o el medio ambiente? En un momento en el que varios países latinoamericanos están reconsiderando su relación con el arbitraje internacional, sea mediante la renegociación de tratados, reformas o desvinculación, estas preguntas adquieren una nueva relevancia. Europa no ofrece necesariamente un modelo perfecto, pero sí un ejemplo de cómo las presiones jurídicas y políticas pueden llevar a una transformación sistémica.
Con esto concluyo y quedo con gran interés a la espera de las contribuciones de nuestras y nuestros panelistas sobre este caso y sobre cómo se inserta en la evolución más amplia del derecho internacional de inversiones en América Latina y más allá. Muchas gracias. Como tú quieras, yo. Bien. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, al Heidelberg Institute Center para América Latina, al CAM Santiago, como siempre, por su invitación a participar en este foro, y espero que sea de interés para ustedes lo que vamos a intentar en estos 20 minutos que tengo y los 20 minutos que tiene Paulina, poder resumir un laudo que es bastante largo y que tiene un montón de aristas desde el punto de vista de la legislación nacional, que son interesantes, medioambientales y de permisología, que Paulina se va a referir. En el caso, en mi caso, yo voy a intentar hacer una revisión lo más rápida y profunda posible de el estándar que aplicó el tribunal arbitral y cuál fue la lógica detrás de cada una de las decisiones y por qué, en el fondo, el tribunal no le dio lugar a la demanda intentada por Interchile, pero sí le dio lugar a una sola de las reclamaciones. Pero antes tomándome de las palabras del doctor Peterson, quisiera hacer 3 comentarios. Primero, el tema de lo que está ocurriendo en Europa, desde mi punto de vista, es bastante paradigmático. En primer lugar, porque durante muchos años Europa, Estados Unidos, las potencias, llamémoslo así, eran los exportadores de inversión hacia Latinoamérica. Luego de ello, Latinoamérica se desarrolló. En el caso de Chile, los últimos 15 años hubo mucha exportación de inversiones también en Latinoamérica y empezaron a ocurrir, por cierto, a través de la Carta de Energía, una serie de situaciones que ya vienen desde el 2007, 2006, particularmente en España con las renovables, donde hay una modificación de la legislación de España con respecto a un subsidio en particular que hay ahí, y se genera toda esta discusión si es que acaso las controversias intra-UE son o no son posibles de ejecutar, básicamente porque vendrían a ser ayudas del Estado, los laudos dictados por los tribunales del CIADI. Por lo tanto, al ser ayudas del Estado, esas ayudas del Estado no han sido aceptadas o de alguna manera aprobadas por la Unión Europea, y al no ser aprobadas por la Unión Europea se entendería entonces de que dichos laudos no son ejecutables. España ha perdido prácticamente todas las causas que tiene en su contra. Solamente hay una causa que fue anulada, que es una cosa muy puntual que tiene que ver con un conflicto de interés de uno de los árbitros y de una de las consultoras que se hizo cargo del cálculo de los daños. Pero todos esos laudos hoy en día están intentando ser ejecutados en el mundo, dada la deslocalización que tiene la Convención del CIADI, la posibilidad que se tiene en virtud de la Convención del CIADI de que estos laudos sean ejecutables como si fueran sentencias ejecutoriadas de cualquiera de las partes, con todas las dificultades que eso ha conllevado. Por lo tanto, eso también genera y ha generado a su turno también el problema, creo yo, desde mi punto de vista, de la negociación de lo que mencionó el doctor Peterson también con respecto a la Corte de Inversiones. La Corte de Inversiones básicamente lo que busca es judicializar un sistema del arbitraje. Yo tuve la oportunidad de conversar en un coloquio que tuvimos con Gary Bourne por ahí por el año 2023 o 2022, donde conversamos específicamente este tema, y la verdad es que también yo comparto de que es un retroceso en el arbitraje. El arbitraje está cimentado y basado en la autonomía de la voluntad, cimentado y basado en la posibilidad que las partes elijan a sus árbitros. Por lo tanto, tener una corte de inversión desde mi punto de vista es un retroceso en lo que sería el arbitraje en el mundo, básicamente porque lo que estarían haciendo los estados serían ellos quienes estarían designando una serie de árbitros que van a ser pagados por el Estado, y en el fondo las partes tendrían que someterse a esa jurisdicción y no tendrían la capacidad ni la facultad de elegir ellos de forma voluntaria y de forma consensuada los árbitros que van finalmente a decidir dichas controversias, además con un mecanismo de apelación que en el fondo también es contrario a la lógica de la celeridad del arbitraje,
a la lógica de extraer la jurisdicción de la judicialización de las causas y llevarlas al arbitraje que tiene una lógica totalmente distinta. Entonces, en esa línea, me hago parte de sus palabras. Es muy interesante que quizás pudiéramos seguir debatiendo el tema, pero no quería, en el fondo, dejar pasar la oportunidad de poder mencionar estos temas. Bueno, yendo rápidamente a lo que nos convoca, este caso en particular es un caso que tiene una particularidad, primeramente que quisiera mencionar, que es un caso donde se está interpretando el acuerdo de Chile con Colombia. Yo tuve la oportunidad de participar además en la negociación de ese acuerdo y en la negociación particularmente del artículo 9.4, que es el que se discute a propósito del trato justo y equitativo y la noción del nivel mínimo de trato, donde los árbitros lo que hicieron fue hacer un análisis primero del estándar que debe ser aplicable a este caso en particular. Y para los que no son conocedores de cómo funcionan los arbitrajes de inversión, cuando un inversionista tiene la legitimación activa de poder demandar un Estado, en este caso a la luz del consentimiento que está entregado en un acuerdo de libre comercio, en este caso el consentimiento está en el capítulo 9 del Tratado de Libre Comercio entre Chile con Colombia. Lo que ocurre en este tipo de arbitrajes es que finalmente, lo que busca el tribunal es primero conocer la posición de la demandante, la posición de la demandada, luego se analiza por el tribunal dichas posiciones, pero en primer término se busca cuál es el estándar que debe ser aplicable a la solicitud del demandante, que habitualmente es el inversionista. Y en este caso, lo primero que hace el tribunal es analizar el estándar aplicable a la luz de la solicitud de violación del acuerdo, en particular del trato justo y equitativo y la protección y las seguridades plenas que está incorporado en el acuerdo de libre comercio en el capítulo de inversiones. Y independientemente hay muchísimas formas y definiciones de cómo debe tratarse el trato justo y equitativo. De hecho, estoy mirando aquí a Marcela Klein, que entiendo que fue alumna de este máster, de este magíster, y que ella tiene junto con Juan Aray y Karina Cherro, que están ahí también, Álvaro Jara, que también veo atrás, y bueno, Marcela escribió sobre trato justo y equitativo, y el trato justo y equitativo, Chile ha seguido una lógica de morigerarlo de alguna forma y de entender de que este está supeditado a lo que se conoce como el derecho internacional consuetudinario, que el derecho internacional consuetudinario también está definido en un anexo del TLC Chile-Colombia, como así lo ha definido Chile en muchos otros tratados. Y en el fondo, el derecho internacional consuetudinario lo que busca es limitar de alguna forma la interpretación de ciertos estándares de protección al inversionista, en este caso el trato justo y equitativo y la protección y la seguridad es plena, de manera tal de que se entienda de que esta práctica, sin perjuicio que es una práctica que evoluciona con los años, es una práctica que lo que hace es reflejar cuál ha sido la conducta de los estados en relación a la protección del inversionista, de tal forma de que no se entienda de que el trato justo y equitativo, la protección y las seguridades plenas son un estándar autónomo que tiene una particularidad distinta y que de alguna manera protegería al inversionista más allá de lo que protegería lo que se conoce como nivel mínimo de trato de protección al inversionista. Entonces, dicho eso, el tribunal, entendiendo de que existen distintas definiciones del nivel mínimo de trato, sujeto al derecho internacional, sujeto al derecho internacional consuetudinario o como un estándar autónomo en el caso del trato justo y equitativo, establece de que el consentimiento que el Estado entregó en el acuerdo de libre comercio en particular es solamente limitado a la interpretación del trato justo y equitativo sobre la base del derecho internacional consuetudinario. Y llega a tres conclusiones. Lo primero es que dicho trato es un trato que obliga al Estado a no discriminar, que es un trato que obliga al Estado a no producir decisiones arbitrarias,
y en tercer lugar, que obliga al Estado a procurar por el debido proceso. Y sobre esa línea se produce una serie de interpretaciones que el tribunal va haciendo de cada una de las solicitudes que el inversionista extranjero realizó en relación a este proyecto, en relación a 3 tramos en particular del proyecto donde habrían existido una serie de demoras producto de la actuación de las municipalidades, producto de lo que ellos llamaron vandalismo, que estaba asociado a la fuerza mayor o al caso fortuito, y producto de la actuación de las policías sujetas a lo que se conoce como protección y seguridad plenas. Entonces, dicho ello, el tribunal, como les digo, hace una interpretación muy rápida de este tema, y lo interesante básicamente del asunto es que el tribunal consideró de que la interpretación que hace el inversionista con respecto a sus alegaciones es una interpretación demasiado amplia. Por lo tanto, al ser una interpretación demasiado amplia del estándar, en ningún caso ese estándar puede proteger lo que el inversionista está solicitando. Esto da para muchísima más profundidad, pero lo importante es entender de que el estándar de cumplimiento de un acuerdo de libre comercio, en el caso del capítulo de inversión, de la protección que se le da a un inversionista, no es un estándar infinito. Es un estándar que está limitado y que tiene mucho que ver también, como el doctor Peterson mencionó, en cuál es la capacidad regulatoria que tiene el Estado y la fórmula que tiene el Estado para poder decidir sobre ciertas políticas públicas, o la actuación que tiene el Estado en relación a su judicatura, o la actuación que tiene el Estado a través de sus órganos competentes, como el Ministerio de Energía, o la actuación que tiene el Estado a través de organismos independientes como las municipalidades, o la actuación que tiene el Estado a la luz de la protección que se le debe a todos los ciudadanos, nacionales o extranjeros, en relación a la seguridad a través de las policías. Entonces, el tribunal establece que el umbral del nivel mínimo de trato es un umbral de violación muy alto. Y ese umbral de violación muy alto, primero hace un análisis bastante extendido, empezando por una decisión que en el mundo internacional es muy conocida, que es la decisión NIR del año 1926. Me imagino aquí que la profesora Infante la debe conocer muy bien, en el derecho internacional, que es la primera definición que se encuentra del nivel mínimo de trato, donde hay una definición más o menos de cuál es el nivel de trato que se le debe a un extranjero. A grandes rasgos, hay el señor Nir en México fue asesinado por una banda de pistoleros mexicanos, y el Estado solicita una compensación, y en esa discusión en este tribunal, básicamente a la conclusión que se llega es que para que exista una violación del trato al extranjero, tiene que ser una violación atroz, tiene que ser una violación impactante, tiene que ser una violación escandalosa, básicamente. Pero como mencioné hace un minuto atrás, bajo el derecho internacional consuetudinario, este estándar es un estándar que evoluciona. Sin ir más lejos, en el año 1926 se hacía un contrapunto si es que acaso existía o no existía mala fe de parte del Estado en el trato al extranjero. Hoy en día eso no está en discusión. Eso no está en discusión. Ya no forma parte de la formulación de la protección si es que acaso existía o no existía mala fe por parte del Estado. Lo que tiene que suceder es que tiene que necesariamente ser una conducta que es una conducta grave. Y esa conducta grave, lógicamente, tiene ciertos parámetros. Entonces, lo que se hace es que se reconoce por parte del tribunal que la protección del estándar consuetudinario y contemporáneo del nivel mínimo de trato es más amplio de lo que ocurrió en el caso NIR, pero enfatiza básicamente el tribunal, y creo que esto es muy relevante también para
no solo para la jurisprudencia de los tribunales del CIADI, que hacen también razón de algunos casos que son bastante nuevos en relación particularmente, por ejemplo, con Colombia, que es el caso Neustar, que si lo quieren revisar también a propósito de garantías de pago. En ese caso, lo que el tribunal enfatiza finalmente es que el estándar continúa requiriendo que corresponda a una conducta grave y que esta conducta grave debe ejecutarse de tal forma de que constituya finalmente una violación de este nivel mínimo de trato del cual me he referido. Pero me avisan por favor cuánto me queda, porque no quiero quitarle tiempo a Paulina. ¿Cómo? 8 minutos. Y en esa misma línea, también es muy importante para efectos ya académicos, no solamente, sino que para efectos de entender cómo funciona el razonamiento que tiene un tribunal bajo un acuerdo de inversión, un tribunal donde se discute la solución de una diferencia entre un inversionista y un Estado, que los árbitros tienen un limitado alcance para poder revisar los actos de las autoridades públicas y los actos de la judicatura. Es decir, los tribunales internacionales no son órganos de apelación, sin perjuicio que en algunos acuerdos se han establecido órganos de apelación. Por ejemplo, en el acuerdo con Centroamérica hay un anexo donde hay una posibilidad de establecer un órgano de apelación en este tipo de asuntos, pero los tribunales arbitrales no son órganos de apelación. Por lo tanto, al no ser órganos de apelación, no se pueden en ningún caso referir o pronunciar sobre si acaso la forma en que el tribunal local dictaminó una determinada decisión era o no contraria al derecho chileno. Lo que debe hacer el tribunal es limitarse a determinar si hay ciertos supuestos defectos, ya sea en el debido proceso, sobre la base, como les había señalado, del estándar del nivel mínimo de trato, donde bajo el nivel mínimo de trato no puede discriminarse, las decisiones no pueden ser arbitrarias y debe respetarse el debido proceso. Y en segundo lugar, si es que el razonamiento que ha proporcionado la autoridad pública determinada era arbitrario o discriminatorio de tal gravedad que pudiera calificarse de esa forma y que atentara contra el debido proceso. Esto es algo bien importante porque también se puede ver en el caso de una nulidad, cuando el único, básicamente, recurso que existe bajo el régimen de la Convención del CIADI es el recurso de nulidad, y una de las razones por las cuales es posible recurrir en contra de dicho laudo es producto de una actuación donde el tribunal manifiestamente excede sus facultades. Y cuando el tribunal manifiestamente excede sus facultades, la pregunta que se puede hacer, y es una pregunta recurrente en los tribunales a propósito de el derecho europeo, donde a la luz de la Carta de Energía y del trato justo y equitativo de la Carta de Energía, lo que ha interpretado la Comunidad Europea, y por cierto lo que ha interpretado España de forma sistemática y continua, es que existe una violación del derecho internacional. Y al existir una violación del derecho internacional, el derecho de la Unión Europea sería derecho internacional. Pero a su turno existen ciertas capas. O sea, el derecho doméstico, por ejemplo, el derecho español, el derecho internacional sería el derecho comunitario, y luego existiría un derecho internacional que sería superior al derecho internacional de la Comunidad Europea. Entonces, lo que sostienen los países que defienden o que en el fondo buscan la nulidad de laudos cuando el tribunal se ha excedido manifiestamente en sus facultades, es establecer que la aplicación del derecho internacional y la aplicación del acuerdo no era correcta, sino que lo que había que aplicar era el derecho de la Unión Europea. Y al aplicar el derecho de la Unión Europea, nos regiríamos por los tratados constitutivos de la Unión Europea, el tratado y la Corte, el Tribunal Superior de la Unión Europea. Por lo tanto, al ser ayudas del Estado, son laudos que evidentemente son nulos. Pero los tribunales del CIADI
sistemáticamente también han establecido de que el derecho aplicable es el derecho internacional y que los tribunales no se pueden, en el fondo, pronunciar sobre si la aplicación del derecho está correctamente interpretada o no, a no ser que el derecho aplicado sea un derecho erróneo. Y todos los tribunales, de forma unánime, de nulidad que han conocido este tema, han sostenido de que el derecho aplicable era el derecho internacional y no el derecho de la Unión Europea, entendido por la Unión Europea como un derecho supranacional, por lo tanto también dentro del ámbito internacional. Para ir cerrando, sé que me quedan poquitos minutos, hay una opinión disidente del señor González. El señor González, Luis González, el árbitro que fue nominado por el Estado chileno. La verdad es que la opinión lo que hace es, a la luz de que se rechazan todas las alegaciones de Interchile y solamente hay una alegación que no se alega, que es específicamente la alegación del hito 5 en el tramo 3. Esa alegación es una alegación donde el tribunal entiende de que hay una violación del nivel mínimo de trato porque entiende que la fórmula en que el Ministerio de Energía razonó en la resolución exenta número 1, que lamentablemente no es pública, no tuve la oportunidad de revisarla, solamente la pude leer en el laudo, es contraria a la resolución que habría tomado el mismo Ministerio de Energía en el decreto número 19. Y esa disparidad de criterios lo que habría hecho es que habría generado una arbitrariedad, una discriminación, no habría sido coherente y por lo tanto su interpretación de la fuerza mayor y el caso fortuito a la luz del derecho chileno no habría sido la misma y por tanto le otorga dicha indemnización, le otorga primero la venia, el tribunal, de que efectivamente ocurrió una violación a la luz del nivel mínimo de trato en el trato justo y equitativo del inversionista, porque habría habido una mala fórmula de razonamiento jurídico detrás de la aplicación de la fuerza mayor y el caso fortuito a propósito de acciones vandálicas que habrían ocurrido en la conexión eléctrica. Y por ese motivo le permiten y se le otorga una indemnización que solamente es producto de las demoras que ocurrieron por un plazo de 95 días, pero no las devoluciones de las boletas de garantía, porque el tribunal entiende, en este caso es muy puntual, de que independientemente de que hayan habido retrasos, las boletas de garantía se gatillaban aunque hubiese habido solamente un día de retraso. Y por lo tanto, en esa lógica, el tribunal entiende de que a la luz del artículo 36 del draft articles de la responsabilidad del Estado, debiera haber una aplicación integral, pero en ningún caso podría haber un enriquecimiento ilícito. Entonces, en esa línea indemniza. O sea, a grandes rasgos lo que tengo para comentar por ahora. Muchísimas gracias, Ricardo. Ya. Maravilloso. Ah, te queda el desafío del 20. Me queda el desafío, los 20. No, pero muchas gracias porque permitiste dar un marco perfecto para poder entender el caso. Comentarles que yo me voy a referir específicamente a los aspectos ambientales y de permisos que se refiere al laudo arbitral. Y también tengo que hacer un disclaimer. Yo participé junto con el estudio jurídico en el que trabajo en el apoyo de la defensa del Estado de Chile en este caso, en los temas de ambiental y de permiso. Ahora voy a comentar solamente los aspectos que están mencionados en el laudo arbitral. Y muchas gracias por este interesante evento realizado por CAM Santiago y por ustedes. La verdad es que me parece genial poder comentar esto en este foro. Uno de los temas que estaba mencionando Ricardo, ISA Interchile demanda a la República de Chile, al Estado de Chile, por una serie de reclamos. Uno de los reclamos era que Chile habría violado la obligación de otorgar a la inversión de ISA un trato justo y equitativo mediante la conducta de las autoridades chilenas durante la ejecución del proyecto. Y fueron bastante duras las alegaciones en la presentación de ISA.
señalando que Chile había otorgado un trato injusto e inequitativo a las inversiones de ISA por un conjunto de actuaciones de distintos órganos de la Administración del Estado respecto de la obtención de la resolución de calificación ambiental y respecto de los PAS mixtos. Además, también en los procesos judiciales referentes al acceso de predios para la construcción de las obras y también en la puesta a la dormida. En primer lugar, sostiene ISA que Chile actuó de forma arbitraria, caprichosa, abusiva y negligente en el marco de desarrollo del proyecto, principalmente por una actuación primero del SEA. Señala y sostiene que el Servicio de Evaluación Ambiental fue manifiestamente negligente en el trámite de las observaciones ciudadanas y en la consulta indígena en el ámbito de la resolución de calificación ambiental. Aquí ISA sostiene que el SEA actuó de forma manifiestamente negligente al fraccionar injustificadamente el envío de anexos de consultas ciudadanas para responder como titular de proyecto. Y que esto no se enmarcaba dentro del marco normativo y que era inusual, y que presentó el SEA a ISA un conjunto de alrededor de 3.000 observaciones ciudadanas, 3 meses después de terminada la etapa de participación ciudadana y cuando a ISA le restaba un mes para entregar la adenda correspondiente a la respuesta. También ISA sostiene que el SEA demoró y dilató injustificadamente el inicio de la consulta indígena respecto del proyecto en el contexto de la evaluación de impacto ambiental, del estudio de impacto ambiental de esta línea de transmisión. Por otra parte, ISA sostiene que las oficinas de CONAF obstaculizaron arbitrariamente y en múltiples oportunidades los trámites de obtención de los permisos mixtos, permisos ambientales sectoriales mixtos que tienen una fase ambiental que se discute en la sede de evaluación ambiental, pero que tienen una fase sectorial que se discute frente a las autoridades sectoriales, en este caso CONAF, en conformidad con la legislación forestal. Y básicamente lo que ellos sostienen es que CONAF actuó arbitrariamente al imponer requisitos que no estaban contemplados en la legislación forestal, por ejemplo, el requisito de presentar la concesión eléctrica o servidumbre voluntaria para acreditar la calidad de concesionario, la revisión de cuestiones ambientales que fueron aprobadas en el contexto de la RCA, pero que alegaron los demandantes que se estaban discutiendo en sede sectorial, y el rechazo arbitrario y negligente de ciertos PAS mixtos basados en defectos inexistentes de convenios de reforestación y en información desactualizada. ¿Qué es lo que dijo el Estado de Chile? Obviamente que la posición fue de rechazo, que bajo el nivel de protección ofrecido por el estándar, según lo que nos comentaba Ricardo, la demandada señala que no existe una violación compuesta del tratado por las actuaciones llevadas a cabo por las autoridades chilenas. Básicamente que las acciones del Estado de Chile en el marco de desarrollo del proyecto no fueron arbitrarias, al no causar shock ni sorpresa al sentimiento de corrección jurídica, que respetaron el debido proceso de Interchile y que actuaron de forma transparente, consistente y sin contradicciones frente a ISA, y que no violaron las expectativas legítimas de ISA. El primer punto fue defender el actuar del SEA, señalando que la actuación del SEA en el trámite de las observaciones ciudadanas y de la consulta indígena se apegaba a la normativa vigente. Con respecto a la situación de la tramitación en la sede sectorial de los permisos ambientales mixtos ante CONAF, deben comprender que una línea de transmisión eléctrica involucra necesariamente la corta y tala de formaciones vegetales, incluyendo formaciones hidrofíticas y bosques, que están parados básicamente por la legislación forestal,
y básicamente lo que señala el Estado de Chile es que CONAF actuó conforme a los marcos de la legislación forestal pertinente. Efectivamente pudieron haber demoras, pero que esas demoras no cumplían con el estándar que se requiere para poder ser acogidas favorablemente. El tribunal lo que hace en el análisis es analizar básicamente cómo fue la actuación de las autoridades chilenas a la luz de la normativa vigente. Y es interesante ese contexto, porque siempre se habla de algunos grupos con susto, con temor de estos tipos de arbitraje que están parados en tratados de libre comercio en cuanto a que van a desproteger al medio ambiente o que van a determinar de alguna forma una vulneración al estándar de protección ambiental aplicable en el país. Y en este caso se confirmó por parte del tribunal la normativa chilena y se hizo plena deferencia a la actuación de los órganos de la administración del Estado con competencia ambiental. Entonces, el tribunal lo que señaló básicamente es que fue punto por punto y primero que a la luz de todos los hechos presentados, porque se presentó la cronología de cómo actuó el SEA, de la revisión, pensando que es un proyecto complejo, es un proyecto que atravesó varias regiones, varias comunas y provincias y que además tuvo observaciones, muchas observaciones ciudadanas. Básicamente lo que y a la luz de la normativa y la actuación del SEA se apegaba a la normativa. ¿Se puede haber demorado? Sí, pero no significaba que fuera arbitrario. El tribunal considera que la demora, por ejemplo, del Servicio de Evaluación Ambiental en haber emitido las observaciones y haberlas consolidado y dado al titular de proyecto para responderla, no era negligente. Y que no se configura que existiera una contravención a la ley chilena y que actuó al amparo del reglamento al remitir a ISA Interchile esas observaciones como aviso. Y señala expresamente que la demora de 88 días corridos del SEA, que fue algo que fue levantado por ISA, para remitir las observaciones ciudadanas restantes a ISA Interchile no fue a ojos del tribunal manifiestamente tardía o negligente. Las actuaciones los plazos para las actuaciones del SEA se computan por días hábiles, así que los 88 días corridos en realidad equivalen a 63 días hábiles y como la propia Interchile resaltó, se trataban de más de 1.400 observaciones ciudadanas y por lo tanto el plazo en lo que se generaron era un plazo que era razonable. También que ISA durante la ejecución del proyecto no consideró que la notificación del SEA de las observaciones ciudadanas fueran tardías o negligentes. También se requiere y hace una amplia revisión de lo que señala la normativa ambiental chilena, pero también la actuación posterior de ISA en este punto que no levantó, digamos, una situación o un tema, una contradicción respecto de este tema. También el tribunal considera que el SEA no actuó de manera manifiestamente negligente o en violación a los principios que rigen la conducta de la administración del Estado respecto de el tema de participación ciudadana, ni tampoco respecto de las tardanzas en el inicio de la consulta indígena. Señaló que la conducción no fue negligente, que la etapa de diálogo prevista en el acuerdo metodológico se ejecutó conforme al estándar establecido en ese acuerdo metodológico y que son 16 reuniones que se ocurrieron de manera continuada y que obviamente el SEA hizo todas las gestiones para que se verificaran y que no era imputable temas vinculados más bien con la comunidad. Por lo tanto, el tribunal concluye que no considera que se haya verificado una arbitrariedad, capricho o abuso en el actuar del SEA, violación del debido proceso de ISA, falta de transparencia, coherencia o frustración de las legítimas expectativas de ISA en la violación del Tratado de Derecho Internacional. El segundo punto al que se refiere el tribunal es la actuación de la CONAF en el trámite de la obtención de permisos
El demandante alegó que las oficinas de CONAF pusieron distintas trabas para la obtención de los permisos sectoriales, básicamente los permisos de plan de trabajo, plan de manejo para la corta exportación vegetal nativa protegida, y que todas estas reparos y estas trabas fueron arbitrarias, poco transparentes y contrarias al debido proceso y a las expectativas legítimas. Y aquí se fue evaluando caso por caso la situación por permiso. Básicamente frente a la revisión, viendo los reclamos del demandante y el informe completo sobre todos los situaciones fácticas, cada uno de los permisos, cómo fueron estos requerimientos y la reacción de CONAF. El tribunal lo que señala es que no concuerda con los demandados, o sea, los demandantes, y que nota que sí hay diferencias en criterio e incertidumbre en la interpretación de los requisitos exigidos por la legislación chilena en distintas oficinas de CONAF, y también versus lo que señala la oficina central. Pero que esta situación, que no es deseable, en el funcionamiento de la administración, no se configura en el estándar suficiente para poder acusar y acoger las reclamaciones del demandante. Y que, por tanto, la posición de CONAF a los ojos del tribunal no es inaceptable, ni arbitraria, ni irracional o absurda, sino que CONAF actúa actúa dentro de sus atribuciones legales al requerir todos los requisitos, y obviamente que falla aquí a favor del Estado. Y eso respecto de estos órganos. En consecuencia, este laudo tiene hartas lecciones aprendidas. También para el Estado de Chile tener que defender las actuaciones de sus propios órganos de la administración del Estado, de nuestro sistema legislativo y de nuestras ineficiencias también, porque las hubieron. Es un tema que no es menor. A la luz de los múltiples tratados de libre comercio que tiene Chile suscrito, y también considerando las dificultades de nuestro sistema normativo. Se está discutiendo la ley actualmente en el Congreso, le dicen la ley de permisología, pero no me gusta usar ese término, pero es la ley marco para autorizaciones sectoriales, que busca ordenar el sistema de permiso y tratar de establecer un sistema de permisos predecibles, con plazos establecidos y con condiciones que sean uniformes. Son desafíos que de alguna forma este laudo nos muestra, y que hoy día estamos tratando como sociedad de poder abordarlos en el Congreso, y también con discusiones que estamos llevando en distintos foros profesionales. Así que muchas gracias. Carlos, excelente los comentarios, Nils, la introducción, la verdad que nos plantean muchos temas para desarrollar y para preguntar, pero bueno, voy a abrir la palabra. ¿Quién le gustaría hacer alguna pregunta? Por favor, libremente, comentario. Tenemos a Marcela. Gracias a ustedes, muy interesante lo que han planteado, y una consulta, Paulina, porque hemos conversado este tema en otros foros. Por ejemplo, bueno, ustedes plantearon un resumen, pero me gustaría saber cuál es su opinión. Por ejemplo, Paulina, tú mencionaste el tema de la discrepancia entre razonamiento, por ejemplo, de CONAF, entre nivel central y nivel regional. Y lo que estableció el fallo es que la verdad que esto no asciende a una violación del nivel mínimo de plata. Pero ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo ves tú el fallo en esta materia? Yo creo, honestamente, que nos hace un flaco favor como país, porque tenemos una problemática en materia de permisología bastante importante. Y la verdad es que cuando uno ve que un tribunal internacional no pesquisa toda esta ineficiencia, estas arbitrariedades que se generan internamente, como que de alguna manera valía lo que estamos haciendo acá. Le quería preguntar tu opinión, quizás sobre este punto específico, quizás alguna otra. Les parece que reunimos varias preguntas y las tomamos todas aquí, por favor, aquí adelante, ahí. Señora, atrás del medio, muchas gracias. El punto de vista de un ego que contestando con la pregunta.
dejado para materias muy específicas, como puede ser un tema tributario, una norma de trato distinta de la que usa para la generalidad de los nacionales. Porque me lo pregunto a raíz de la pregunta que hace ahí José Toledo, ¿no? Pero, claro, lo fallido de nuestro Estado o la deficiencia de las instituciones o la posibilidad se nos aplica a todos. Por lo tanto, para mi gusto, en ese sentido, si quieren saber esos detalles, el fallo aplica algo que nos aplicaría a cualquier ciudadano inversionista, o sea, reconoce los defectos propios de la actuación nuestra, que no es discriminatoria necesariamente respecto de alguien, y asume también el tema de los riesgos. Pero mi pregunta en el fondo es, para los que son internacionalistas, ¿podría el Estado haber tenido, haber convenido con Colombia, con un trato generalizado mejor que para los recursos nacionales? Muchas gracias, una buena pregunta de fondo, ¿no? Pero bueno, ahí la vamos a plantear. Y comentario anteriores. Yo creo que esto toca trabajar el proyecto es bien complejo para los nuevos proyectos. O sea, aquí los inversionistas están creando mucha preocupación en que en un proyecto como este, que tuvo demoras absolutamente claras por deficiencias en la aplicación de la normativa interna, sin entrar en detalle, lo que se resuelve es que no hay sanción respecto de esa ineficiencia y por lo tanto valida de alguna manera la normativa y la forma en que esta se aplicó, muy en lo macro y muy en la última línea. Si esto se reitera, estamos en un sector energético con deficiencias serias en temas de transmisión, se iba a aplicar la evaluación ambiental estratégica por proyectos que van a no se hizo por temas de tiempo. Volvemos a tener problemas serios internos que yo creo que no lo va a resolver un tribunal internacional. Y mi comentario pregunta va así, la conclusión a esto es, si ustedes opinan, que de verdad tenemos que mejorar de forma rápida de compromisos, ventanillas únicas, zonificaciones, pero de manera urgente. Yo no veo esa urgencia en Chile en este momento. Lo sumamos aquí, ¿sí? Yo creo que hacemos dos más, Gaby, y ahí decía eso. Pero bueno, para una pregunta, Pato, que te daban más o menos lo mismo que a preguntar, o sea, lo que sufrió quizá, todos probablemente creemos que había sufrido quizá un ha sido 100% de capital chileno. No, la pregunta es si en estos casos potenciales, otros tratados, el elemento de la discriminación por el hecho de ser empresa extranjera es relevante o no. Si no lo fuera, al final los que van a ser discriminados van a ser las empresas chilenas, que no cuentan con este foro internacional para tomar esta misma situación que están viviendo igual que entonces, o se discrimina, o si no, está discriminando a las empresas de capital chileno que no tienen un CIAD en la legal, no simplemente. Perfecto. Y Matías, estudiante, recién llegado a México, llegó esta madrugada. Bienvenido. Bueno, mi pregunta igualmente relacionada con las participaciones. Aquí, bueno, quisiera, digamos, puntualizar una cuestión. Yo quiero suponer que en el mismo, digamos, el proceso de licitación en la que se contrata con interconexión eléctrica, con el gobierno de Chile para realizar esa red eléctrica, hubo como un tipo plan de ejecución y entonces de ahí se derivan ciertas entregas que se debían de haber hecho y entonces surge la demora y por tanto entonces ahora sí la reclamación de entrego tarde y entonces puedo estar sujeto a una determinada penalidad, ¿no? En este sentido, bueno, como comentaban, no hubo una penalización, digamos, en cuanto a la economía del procedimiento para otorgar esos permisos y quisiera saber entonces dónde estaba ese estándar de trato justo y equitativo en cuanto a yo tengo que entregar en un determinado tiempo, pero por causa, digamos, de mi contraparte, en este caso el Estado,
se provoque esa demora, y entonces ahí yo veo que el estándar de trato justo no se, digamos, debería entender que en cuanto a el resto de los demás procedimientos administrativos que llevo a cabo con el resto de, por ejemplo, chileno, sino en cuanto a que yo tenía también cierto tiempo para entregar esos permisos, ¿no? Entonces, digamos, eso sería mi pregunta, el por qué el estándar de trato justo se lleva a cabo en cuanto al resto de los digamos, servicios que solicito y no en cuanto a específicamente esa contratación administrativa que se realizó. Perfecto. Empieza Ricardo. Oh, perdón. Vamos a dar la Hola. misma vuelta que hicimos recién. Sí, la misma vuelta. A ver, voy a tratar de englobar, hay varias preguntas. Las preguntas permisología, llamémoslo así, mal llamados sectoriales, son tuyas. Bueno, Sin perjuicio que voy a tocar también algunos temas relacionados con ese tema. Dos asuntos. Aquí hay un tema, primero hay un tema sistémico. El tema sistémico me refiero de cuál es la política pública en relación a la internacionalización de la economía y la globalización. Y ese es un tema de si el Estado no está de acuerdo en que ello ocurra. Y el Estado tomó una decisión, básicamente a finales de, digamos, una vez que retornó la democracia, a principios del 2000, de los años 2000, 98, 97, ¿cierto? De que íbamos a avanzar bajo el libre comercio y que se iban a firmar acuerdos de libre comercio. Y dentro de los acuerdos de libre comercio, los aranceles, ¿cierto?, que están de moda, dentro de los capítulos de bienes, los capítulos de servicios financieros, están los capítulos de inversión. Y los capítulos de inversión lo que hacen, efectivamente, como lo hacía el decreto ley 600 para los abogados más antiguos, es un régimen de protección al inversionista extranjero. Por lo tanto, ¿hay una discriminación al inversionista chileno? Por supuesto que la hay. No hay ninguna duda de eso. O sea, la protección de nivel mínimo de trato, seguridad plena, de trato justo y equitativo, no la tiene el inversionista nacional. Pero sí el inversionista nacional tiene una serie de derechos que están establecidos en la Constitución, de no discriminación, por ejemplo. Por lo tanto, si hay una crítica en relación al trato al inversionista, debiéramos ver, y ahí voy a darle la palabra después, en la opinión me interesa mucho tuya, Paulina, de la legislación nacional. Es un primer término. Es la legislación nacional la que se tiene que hacer cargo de esas molestias, digamos, que el inversionista nacional considera, y que todos tenemos claro que ocurre en los proyectos de infraestructura, en los proyectos eléctricos, etcétera, etcétera. Digamos, eso es un tema que es transversal a los proyectos en Chile en general, no solamente eléctricos. Es un primer tema. En segundo lugar, con respecto, me vuelvo un poco a la pregunta que hacías, Matías. A ver, aquí también hay un tema de distribución de riesgo. O sea, estos proyectos no son proyectos que simplemente se licitaron. Aquí hay un contrato que está firmado y hay un contrato que a lo mejor los contratos son los contratos que están mal negociados y nosotros los abogados, entonces también tenemos que entender tres cosas. Primero, de que el Estado, por regla general, propone acuerdos que no son por adhesión, pero que son cercanos a ellos. Por lo tanto, al haber ese tipo de contrato y la distribución de los riesgos estar enfocada de forma desbalanceada desde mi punto de vista en algunos de ellos, lo que ocurre es que al momento de que se generan ciertas situaciones, como por ejemplo actos vandálicos, demoras producto de paralizaciones producto de decretos de municipalidades o qué sé yo, actuaciones de la comunidad donde hay cierre de carretera, imposibilidad de entrar a la fábrica. Bueno, lo que ocurre es que el riesgo lo corre el mandante, el contratista, perdón, y al ser el contratista el que corre el riesgo, lo razonable en este tipo de negocio es que sea el contratista quien incorpore dentro de su matriz de riesgo el costo que ello ocurre. Y de hecho parte de lo que establece el Tribunal
ya desde un punto de vista del trato que se le debe dar al inversionista, es que el inversionista debía incorporar dentro de su matriz de riesgo la posibilidad de que hubieran ciertas demoras producto de intervenciones de carácter exógeno, ¿no? Eso es lo segundo que quiero decir. Y en tercer lugar, con respecto al tema de el nivel de trato, el nivel de trato es un estándar que, donde, como lo he señalado, lo que se hace es determinar si es que acaso se violentó un estándar que está establecido en un acuerdo internacional, no si se violentó un permiso. Eso queda a criterio de la legislación chilena y queda a criterio del tribunal que corresponda, digamos, ya sea administrativa o sea civil. Y en esa línea, lo que el tribunal en estos casos tiene que determinar es si es que acaso el procedimiento y el razonamiento de dicho tribunal fue arbitrario, fue discriminatorio o de alguna forma impactó el debido proceso. Por lo tanto, son dos estándares muy distintos. Una cosa es que uno discuta el caso fortuito de la fuerza mayor bajo la lógica del artículo 1547 del Código Civil, bajo la lógica que tiene que ser cierto lo que establece el artículo 45, de que es un imprevisto imposible de resistir, de que tiene que haber imprevisibilidad y que tiene que ser producido por un ente externo. Ese es un estándar que está establecido en la legislación chilena. Y para efectos de la decisión internacional, tanto los hechos como el derecho chileno son parte de la matriz de hechos del caso, pero no son parte del estándar que tiene que aplicar un tribunal internacional a la acción u omisión del Estado. Gracias, Ricardo. A ver, son varios temas vinculados con lo que mencionaba Marcela sobre el análisis que hizo el tribunal de la actuación en particular de CONAF. Yo creo que no es una mala noticia, yo creo que es una buena noticia porque el laudo hace referencia a inconsistencias, a diferencias de criterio en distintas regiones y demoras, ¿ya? Y también descoordinaciones. Lo que pasa es que señala que todas esas acciones no cumplen el estándar suficiente para constituir un trato injusto e inequitativo. Pero sí hace referencia, y eso yo creo que es relevante, porque no es neutro para los órganos de la administración del Estado tener que defender la actuación de sus colegas y por otra parte el que quede plasmado en el laudo arbitral. Que efectivamente existen descoordinaciones. Cambio de criterio no es un tema menor, yo creo que es un tema. Lo que pasa es que el estándar es diferente, ¿ya? Ahora, también tenemos que, yo concuerdo contigo, y tú sabes cuál es mi posición, que es necesario hacer una revisión completa de la normativa sectorial en lo que tiene que ver con los aspectos ambientales. Estamos viviendo en la supervivencia de normativa que está obsoleta, que requiere de una revisión. Tenemos que aplicar los estándares de calidad regulatoria que exige la OECD. Acaba de sacar el Global Outlook, la OECD, en abril, el 9 de abril pasado, en que hace recomendaciones de mejora de la calidad regulatoria. Y dentro de ello establece una serie de recomendaciones. Y recomendaciones es revisar el stock de normativa vigente. Nosotros tenemos una nueva institucionalidad a partir del 2010. Tenemos un Ministerio de Medio Ambiente a partir del 2010, tampoco es tan reciente, tiene 15 años. Antes teníamos una Comisión Nacional del Medio Ambiente, que no era nada, no era una Secretaría de Estado, era una comisión que apenas tenía facultades de coordinación. ¿Qué es lo que es coordinación en un Estado que es jerárquico y que es vertical más que horizontal? Entonces, es necesario, considerando la nueva legislación desde el 2010 a la fecha, hacer una revisión profunda de la normativa sectorial para poder determinar
mantener ciertos normativas, revisar si está obsoleta o no está obsoleta, y para hacer el otorgamiento de permisos mucho más eficiente, predecible, sin vulnerar el objeto de protección. Por eso es que terminé mencionando la ley de marco de autorizaciones sectoriales que se está tramitando. No es la panacea, es necesario mucho más. Yo trabajo todos los días con proyectos, porque no solo los proyectos de infraestructura están complicados, sino que también la mayoría de proyectos, incluso proyectos de media envergadura, porque se ha complejizado demasiado el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Esa es otra discusión, pero esa es normativa nacional. La normativa nacional aplica tanto a los inversionistas extranjeros como a los inversionistas nacionales. Lo que pasa es que los inversionistas extranjeros probablemente no están acostumbrados, digamos, a este nivel. También pueden haber subestimado la capacidad de gestión para poder presentar la información. Respecto de la evaluación ambiental estratégica, hubiera sido ideal que hubiera funcionado. Eso es el camino, la evaluación ambiental estratégica, sobre todo para ese esfuerzo que se hicieron de determinación de tramos. Sin embargo, eso no se ha aplicado y eso es una lástima. Estamos en un déficit ahí, y el tema de que el titular de proyecto tenga que abordar desde la evaluación de un proyecto aspectos que son más bien de política pública macro, eso es algo que debiera corregirse. Perfecto, perfecto. Vamos a pasar prontito. Muchas gracias. Creo que tenemos que darle un enorme aplauso a nuestros invitados. Queremos escuchar con palabras de cierre. Vamos a invitar a la directora ejecutiva del CAM Santiago, de la Cámara de Comercio de Santiago, a Jimena Vial. Pero vamos a seguir conversando en el café. ¿Les parece? Vamos a seguir conversando en el café. Esa es la idea, que esto también sirva para networking, para conocernos. Y vamos a invitar a Jimena, que nos da una palabra de cierre. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Andrea. Bueno, primero agradecer a los panelistas. Yo creo que la exposición que dieron fue muy interesante, muy clara, cada uno con sus puntos de vista. Ricardo explicándonos los principios que se ponen al vulnerado del fallo, y Paulina con su expertise del área ambiental. Y claramente nos queda, valga la redundancia, claro, que el tema de permisología en Chile es un tema que estamos al debe, que ojalá esperemos que se solucione luego, porque obviamente que eso hace que no atraiga la inversión en Chile y se dificulte cualquier proyecto que se quiera hacer. Así que esperemos que esto salga pronto con una... Yo trabajé en el Ministerio de Economía con la Marcela, y desde esa época, hace varios años, que se está impulsando esto de tener una unidad, en esa época la GPS, que era la gestión de proyectos sustentables, de tener una unidad única que pudiera unificar todos los permisos y no que el inversionista tuviera que ir a cada ministerio por su permiso. Así que esperemos que eso pueda llegar a un puerto. Y nada, a dar las gracias a Heidelberg, que nos recibe acá en su casa, a todos los que vinieron. Contarles que, como decía Inés, que este acuerdo que tenemos ha sido muy fructífero. Ambas instituciones somos bien inquietas, así que siempre estamos organizando seminarios, charlas, pasantías. Así que muy agradecidos de que hayan venido y esperar encontrarnos en otro conversatorio más adelante. Muchas gracias. Agradecerle a Claudio, a Laurita y a María Gabriela, a todos los que han trabajado acá, a Evita, Francisco y a todos los que nos acompañan. Invitarnos a tomar un cafecito y vamos a ir conversando el caso. Porque al final se ve súper bonito. Muchas gracias. Pero la... No es la panacea, hay temas más profundos. Claro. Pero eso